Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando se impone un reto como hablar del oportunismo pulmonar en todos los pacientes con trasplante de órgano sólido, pues uno se pregunta como, ¿cuál sería la mejor manera de abordar esto? Yo creo que la mejor manera de abordar esto, y es como se los quiero proponer en la charla, es el paciente del día a día, es decir, ¿qué hacemos con un paciente que tiene trasplante de órgano sólido y tiene unas opacidades pulmonares nuevas? Ya vimos, gracias a los expositores previos, que la presentación clínica es variada, que los pacientes inmunosuprimidos a veces no presentan los clásicos síntomas o signos de las infecciones, y es por eso que a veces nosotros nos encontramos con un hallazgo imagenológico, por ejemplo. Entonces, con esta introducción, lo que les quiero hablar un poquito es de cómo enfrentarnos al paciente con opacidades pulmonares, que son receptores de trasplante de órgano sólido. Para hablar un poquito de eso, lo primero que tenemos que tener presente es que las complicaciones pulmonares en el posoperatorio de los pacientes con trasplante de órgano sólido son relativamente frecuentes, pero no solamente obedecen a opacidades o a complicaciones pulmonares de etiología infecciosa. Vemos que, si bien la infección del tracto respiratorio es una de las complicaciones pulmonares más frecuentes en este grupo de pacientes, también los pacientes pueden presentar otros grupos de complicaciones pulmonares, como falla respiratoria de diferentes etiologías. Ya voy a mostrar de pronto una serie bien interesante con respecto a eso, derrames pleurales, atelectasias, neumotórax, broncoespasmo, incluso neumonitis por aspiración. Luego, las complicaciones pulmonares en trasplante de órgano sólido, así como hemos visto en las charlas anteriores, pues no dependen únicamente de que el paciente se haya trasplantado, sino que depende de qué órgano se trasplantó y en qué momento del trasplante se encuentre. Es así como en trasplante de hígado, vemos que en el posoperatorio temprano de esos pacientes, cerca del 60% de los pacientes presentan alguna complicación pulmonar, más en los pacientes que tienen mayor edad o en los pacientes que han requerido múltiple soporte transfusional en el transoperatorio o en el preoperatorio, que en el contexto del trasplante de hígado es una situación relativamente frecuente, y más o menos en las series muestran que el 40% de los receptores presentan algún tipo de complicación pulmonar. Derrame pleural, casi 3 de 4 pacientes presentan derrame pleural. Fíjense que neumonía es apenas el 10% de los pacientes, 10% atelectasias, cerca del 10% de edema pulmonar, y una pequeña parte presenta SDRA en el posoperatorio temprano. En los pacientes en posoperatorio de trasplante renal es variable en las series, pero fíjense que es menos frecuente que en los pacientes de hígado, 3 al 17%, y los pueden presentar de dos tipos, complicaciones tempranas o complicaciones tardías. Si se presentan antes de los 100 días o después de los 100 días, más o menos es como se establece, siendo la gran mayoría de las tempranas de causa no infecciosa y siendo la gran mayoría de las tardías de causa infecciosa. En el trasplante de corazón, 30% de los pacientes en el posoperatorio presentan alguna complicación pulmonar, siendo la neumonía un hallazgo frecuente. Nos caracterizaba un poco los pacientes el doctor Uribe hace un momento, y son pacientes que usualmente han estado estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos, requerimiento de soporte no solo cardiovascular sino ventilatorio, en ocasiones circulación extracorpórea o soporte extracorpóreo, lo que hace que estos pacientes tengan mayor riesgo de hacer neumonía, y eso va a depender de qué tanto tiempo llevaban antes en falla cardíaca, así como nos lo decía la doctora Vargas al comienzo, qué tanto tiempo llevaban los pacientes en diálisis, eso les supone riesgo de infección. En los pacientes con trasplante cardíaco es qué tanto tiempo llevaban agudizados de su falla cardíaca o descompensados de su falla cardíaca. Si tienen falla orgánica múltiple, si han tenido necesidad de soporte extracorpóreo, ya nos nombraba el doctor Uribe ECMO, y depende de la inmunosupresión que lleve el trasplante. Pero claramente en estos órganos, la presentación de complicaciones pulmonares, digamos, es más o menos la que acabo de describir. En pulmón es mucho más complicado. Cuando se trasplanta pulmón y el paciente hace una complicación pulmonar, lo que se nos tiene que venir a la cabeza es, ¿este paciente está haciendo una infección o este paciente está haciendo un rechazo del injerto? Y por eso es que en este grupo de pacientes la epidemiología de las complicaciones pulmonares cambia un poco. Estos pacientes usualmente están sometidos a fibrobroncoscopias de chequeo, a fibrobroncoscopias seriadas, digámoslo así, porque la única forma de aproximarse a el diagnóstico diferencial entre rechazo
disfunción del injerto o infección, es el estudio histopatológico del mismo. Las complicaciones se desarrollan tempranas o tardías también con un límite de 10 días, pero aquí sí tienen que ver otros aspectos que básicamente están relacionados con el procedimiento quirúrgico. Si el paciente ha tenido problemas técnicos en la anastomosis, no solo de la vía aérea, sino además anastomosis vascular, puede tener más riesgo de presentar complicaciones pulmonares. Si el paciente ha tenido un tiempo de isquemia prolongado, pues no el paciente sino el injerto, también tiene riesgo de presentar más complicaciones después de la reperfusión. Si el paciente cursa con denervación pulmonar, también tiene riesgo de hacer principalmente atelectasias o derrames. Si presentan disfunciones del injerto, si tiene la función mucociliar alterada o si tiene disfunción incluso linfática. Es por eso que este órgano en particular, el trasplante de pulmón, hay que verlo con mucho mayor detalle en el contexto de las complicaciones pulmonares. En general, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que tengamos una radiografía normal en el posoperatorio de un paciente con trasplante de órgano sólido? Los pacientes de mayor edad, los pacientes que hayan tenido o tengan o hayan tenido antecedente de tabaquismo, los pacientes que tengan fallo de órgano, y esto es común a todos los órganos, es decir, si el paciente que vaya a ser llevado a trasplante de órgano, hígado, dura con cirrosis, con un MELD mayor o con un Child-Pugh mayor, más tiempo tiene mayor riesgo de hacer complicaciones. Si el paciente que va a reemplazo renal tiene mayor tiempo en hemodiálisis, tiene mayor riesgo de hacer complicaciones. Los pacientes claramente que tengan enfermedad pulmonar previa, incluso si no tienen alteración estructural, es decir, los pacientes que tienen alteraciones de la función pulmonar, presentan con mayor frecuencia complicaciones pulmonares. Los pacientes diabéticos y los pacientes que tienen necesidad de reintervención, los pacientes que están en balance hídrico en la UCI o en el posoperatorio positivo, que eso claramente les condiciona el riesgo de hacer otras complicaciones infecciosas y no infecciosas, los que llevan más tiempo en ventilación mecánica, los que hacen rechazo y los que tengan complicaciones quirúrgicas. Si bien este es un vistazo general de qué es lo que le pasa a los pacientes en el posoperatorio después de haberse trasplantado, lo que nos trae acá al día de hoy es esto, las complicaciones infecciosas. Como siempre que vamos a hablar de complicaciones infecciosas, tenemos que ver que la infección como fenómeno es un fenómeno multifactorial, pues lo que tenemos que ver es quién es el hospedero, es decir, caracterizar el hospedero, que es algo que nos han enseñado nuestros maestros desde el enfoque sindrómico de las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el microorganismo? Esto tiene que ver no solo con la patogenicidad propiamente del microorganismo, sino además en qué momento del trasplante estoy, en qué momento de la inmunosupresión estoy, cuál sería mi capacidad de defenderme frente a tal o cual microorganismo. Y lo otro es el aspecto ambiental. Esto tiene que ver básicamente no solo con la exposición epidemiológica del paciente, sino con otros factores de riesgo asociados para que pueda comprometerse el pulmón en el posoperatorio de trasplante de órgano sólido. Es por eso que para que se presente la infección, la interacción de estos tres factores, hospedero, microorganismo y ambiente, pues va a generar infecciones que dependiendo del periodo pueden ser asociadas a la atención en salud, derivadas propiamente de la estancia del paciente en un medio hospitalario, infecciones derivadas del donante, como lo ejemplificó el doctor Uribe hace un momento y como lo hemos comentado, es decir, hay colonización de injertos que terminan en infecciones tempranas, hay pacientes expuestos o con infecciones latentes que al momento de trasplantarse se reactivan. Este aspecto más importante que es el que nos trae acá, que es el oportunismo, que depende de todos los factores que hemos visto, desde la microbiota hasta la inmunosupresión. Y finalmente, cuando el paciente baja los niveles de inmunosupresión, lleva mucho más tiempo de trasplante, ha pasado quizás más de un año de trasplante, las infecciones comunitarias. ¿Qué tan importante es la infección pulmonar en los pacientes con trasplante de órgano sólido? Pues es la causa, tal vez una de las causas más importantes de mortalidad en este grupo de pacientes. Digamos que las infecciones de mayor gravedad o que obligan a hospitalizarse con mayor frecuencia en las series de los pacientes con trasplante de órgano sólido son usualmente infecciones pulmonares. Y esto se presenta a pesar de las estrategias de profilaxis. Y es aquí donde encontramos nuestro primer problema, y es ¿cuál es el agente causal de la infección pulmonar de este paciente? Entonces, ese es nuestro primer problema. Si el paciente está en profilaxis, dejo de pensar en esos microorganismos y me voy a otros. ¿En qué momento del trasplante se encuentra?
2/3 partes de las opacidades pulmonares tardías en los pacientes con trasplante de órgano sólido son de etiología infecciosa. Eso quiere decir que, como nos decía María José esta mañana y lo repetía el profesor Cortés, si uno tiene un paciente trasplantado con una nueva opacidad pulmonar, sospeche que está infectado. Es como el mensaje. Principalmente, ¿qué grupo de pacientes se infectan más? Lo que les decía, pulmón claramente es el órgano comprometido, es el órgano intervenido, es el órgano que mayor riesgo tiene, seguido de corazón, lo que nos mostraba la doctora María José López esta mañana, y mucho menos frecuente hígado y riñón, pero es más o menos este el orden. Es decir, que si tenemos un paciente con una opacidad temprana en riñón, pensaríamos de pronto menos en infección, más en otro grupo de complicaciones, a que si tenemos una opacidad pulmonar temprana en un paciente trasplantado de pulmón. Luego, la aproximación al diagnóstico y la aproximación terapéutica debe ser muy agresiva. Recordando los periodos que lo hemos mostrado hasta el cansancio el día de hoy, durante el primer mes las infecciones pulmonares que principalmente van a comprometer a los pacientes son infecciones derivadas de infecciones asociadas a la atención en salud. Sin embargo, hay un aspecto bien importante en el pulmón, y es que el pulmón puede ser testigo de toxicidad o víctima de toxicidad de varios medicamentos. Luego, en estos episodios tempranos, la toxicidad medicamentosa en el pulmón podría ser una causa de complicaciones pulmonares. Luego viene este periodo de inmunosupresión que va entre el mes 1 y el mes 6, o el mes 1 y el mes 12, lo que decíamos hace un momento. Y aquí, pues, caben todos estos patógenos que hemos visto como oportunistas, sin olvidar que las causas más frecuentes de infecciones en los pacientes trasplantados son infecciones bacterianas, incluso gérmenes adquiridos en la comunidad. Es decir, neumococo nunca deberá perderse de vista hasta que no tengamos un diagnóstico certero de otra etiología. ¿Pero en quién tenemos que pensar? En nocardia, en micobacterias, en enfermedad fúngica, neumocistis y finalmente enfermedades virales y menos frecuente enfermedades parasitarias. Pero siempre va a existir el diagnóstico diferencial, sobre todo en pulmón, de toxicidad medicamentosa, rechazo, disfunción del injerto y enfermedad maligna relacionada con la inmunosupresión o con el trasplante. Con respecto a series grandes, hay una experiencia importante publicada en el año 2013 de 12 años en un centro universitario en Turquía. De 998 pacientes trasplantados, 90 tuvieron una sospecha de infección y se llevaron a fibrobroncoscopia, es decir, el 10% en esta serie de trasplante, que la gran mayoría era riñón, fueron llevados a fibrobroncoscopia con una sospecha de infección pulmonar. ¿Y por qué sospecharon infección pulmonar? La mitad de esos pacientes tenían una consolidación, 12% tenían derrame pleural, apenas 5.6% tenían nódulo y 1% tenían cavitación. De todos los procedimientos realizados en ese grupo de pacientes, 1 de 3 cambió la terapéutica. Y ese es otro mensaje importante. Insistiendo en que la aproximación al diagnóstico debe ser agresiva con respecto a la etiología, fíjense que el hecho de haber hecho una fibrobroncoscopia, es decir, negarle la fibrobroncoscopia al paciente, claro, si las condiciones del paciente lo permiten realizar el procedimiento, pero negarle la posibilidad de tener una fibrobroncoscopia de un diagnóstico etiológico nos puede perder entre el 30 y el 50% de las decisiones terapéuticas apropiadas. ¿Qué encontraron en este estudio? La gran mayoría Mycobacterium tuberculosis, fue un estudio en Turquía, y fíjense cómo hay un gran grupo de bacterias relacionadas con el ámbito hospitalario que se encontró en ese grupo de pacientes. En hígado, lo que les decía, depende de qué tan grave estaba el paciente. Las complicaciones infecciosas, es decir, las neumonías, van entre el 15 y el 20% de esos pacientes, siendo más frecuente la infección por gram negativos que por gram positivos, pero lo que recalcaba la doctora María José López esta mañana es, ojo, más del 50% de estos aislamientos en pacientes trasplantados de hígado eran gérmenes multidrogoresistentes. El oportunismo en hígado, referente, digamos, al compromiso pulmonar, en las series es variable con respecto a citomegalovirus, pero puede ser tan alto como el 9%, y Aspergillus, que repetimos el mensaje, en trasplante de órgano sólido es infrecuente la enfermedad fúngica invasora por miceliales, fue de menor al 5%. Otro escenario un poco diferente es el riñón.
neumonía hasta una cuarta parte de los pacientes, principalmente por gram negativos, como lo hemos dicho desde el comienzo. Esta serie es bien importante, publicada por Canet y colaboradores en el año 2011. Fueron todos los pacientes que llegaron a la UCI con falla respiratoria después de trasplante renal. De esos pacientes, fueron 200 pacientes, usualmente la falla respiratoria la presentaron de forma tardía y una tercera parte de esos pacientes tenían neumonía. Pero ojo, 25% de esos pacientes tenían edema pulmonar. Eso quiere decir que hay que evaluar qué otras causas no infecciosas están causando la complicación pulmonar de esos pacientes. Llamaba la atención que el 15.5% eran SDRAs por sepsis extrapulmonar, es decir, infecciones urinarias que llevaban a SDRA, infecciones en tejidos blandos que llevaban a SDRA. Los agentes más frecuentemente relacionados, Escherichia coli y Streptococcus pneumoniae, nuevamente es lo más frecuente. Sin embargo, 11% en esta serie fue Pneumocystis jirovecii y 2% apenas fue Aspergillus. Esta es más o menos la distribución de las etiologías, grande la neumonía bacteriana junto con el edema pulmonar y menos frecuente el resto. En pulmón, nuevamente, son complicaciones usualmente tempranas y cuando son complicaciones tempranas de etiología infecciosa son las responsables principales de la mortalidad en el primer mes en este grupo de pacientes. Hay que diferenciarlo con la disfunción primaria del injerto. Por eso es importante siempre llevar a estos pacientes con sospecha o con aparición de complicaciones pulmonares en posoperatorio de trasplante de pulmón a fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial, es decir, en estos tiene menos utilidad el lavado broncoalveolar sencillo, se necesita hacer el diferencial histopatológico con el rechazo. Neumonías tempranas entre el 10 y el 25%, y en este grupo, fíjense, perdón por el error de digitación, fíjense aquí, el 15% de los aislamientos fueron Aspergillus. Luego, nuevamente, no todos los órganos son iguales. Y esto llamaba la atención. Siendo la pleura el espacio intervenido en este grupo de pacientes, una cuarta parte de los pacientes que presentaron derrames pleurales tempranos se infectaron. En corazón ya nos lo ejemplificaron, pero lo más frecuente, digamos, es que se encuentren infecciones tardías, lo más frecuente es por gérmenes comunitarios, y en oportunismo no olvidar hongos y citomegalovirus. Estos pacientes, como nos lo mostró el doctor Uribe, tienen una altísima mortalidad por Aspergillus. Luego, si quisiéramos agrupar ya no por órganos, sino por agentes etiológicos, las bacterianas son las más frecuentes, nuevamente más en pulmón que en hígado, que en corazón, que en riñón, y no olvidar estos agentes relacionados con gravedad en la infección o con el ambiente hospitalario. Con respecto a tuberculosis usualmente se inicia de forma tardía como complicación infecciosa de los trasplantes y las series, la gran mayoría de series van entre el 0,5 y el 1%. Sin embargo, depende de la prevalencia de la enfermedad, es decir, no es lo mismo la prevalencia, analizar la prevalencia de tuberculosis, la incidencia de tuberculosis en países de alta prevalencia que en los de baja prevalencia. Y es por eso que en países de alta prevalencia las infecciones pulmonares por tuberculosis alcanzan a ser el 15% en este grupo de pacientes. Infecciones virales, principalmente citomegalovirus, pero ojo, influenza. Influenza es un germen que causa complicaciones pulmonares en pacientes trasplantados y tiene una alta carga de morbilidad e incluso de mortalidad. Es por eso que, si bien no podemos perder de vista citomegalovirus, influenza y el resto de comunitarios, metaneumovirus para influenza y respiratorio sincitial, también son importantes. Repito, mucor raro y pneumocystis, la profilaxis lo disminuye a menos del 5%, pero en los pacientes que no reciben profilaxis o quienes se ha suspendido profilaxis, puede alcanzar hasta el 15%. Habiendo dado este panorama, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la aproximación tiene que tener unas premisas. Lo primero, los pacientes inmunosuprimidos se comportan de manera diferente. Tiene riesgo no solo de hacer múltiples infecciones, sino que tiene riesgo de hacer un deterioro muy rápido y eso nos obliga a tomar decisiones muy rápidamente. La clínica debe ayudar a orientar el diagnóstico, pero como les mostramos anteriormente, no todos los signos y síntomas de las infecciones tradicionales se manifiestan igual en los pacientes trasplantados. Y hay algo bien importante que nos podría ayudar, aunque también carece de especificidad, y es si la evolución es aguda, sospechar en bacterias, en edema pulmonar o en hemorragia alveolar, que son complicaciones relativamente rápidas.
Cuando el cuadro subagudo sospechara en neumocistis, citomegalo y aspergillus, excepción, ¿no? Neumocistis en pacientes con trasplante de órganos sólidos se podría presentar con una evolución muy aguda, incluso con un cuadro febril, con un compromiso muy severo de los pacientes. Entonces, fíjense que en el paciente de trasplante de órgano sólido, a pesar de que tiene factores de riesgo, tiene compromiso de la inmunidad celular y tiene riesgo de hacer neumocistosis, no se presenta igual que en los pacientes con VIH. Entonces, fíjense que el cuadro puede cambiar. Y las infecciones crónicas, usualmente, pues, cripto, aunque usualmente obedece a infección diseminada, nocardia, micobacterias, esto sí, pero sospechar en las complicaciones pulmonares crónicas, malignidad y toxicidad. Entonces, intentando hacer esto, con un muy mal rendimiento diagnóstico, con una prueba que carece de especificidad, pero que para el clínico es lo que tiene, es decir, cuando llega el paciente trasplantado y tiene un nuevo parche en la placa, ¿qué hacemos? Pues podríamos empezar la orientación con la semiología imagenológica. Entonces, lo primero es, si tenemos unas opacidades lobares o segmentarias, como lo mostramos en este caso, y ojalá con broncograma aéreo aquí con ocupación alveolar, pues lo primero que tenemos que sospechar claramente es una neumonía bacteriana. Menos frecuente, pero también probable, enfermedad por micobacterias. Y de las causas no infecciosas, básicamente infarto pulmonar, sobre todo si tiene esta forma, o linfoma, que también podría manifestarse así. Nódulos, con halo en este caso, ¿cierto? O con halo en vidrio esmerilado, o sin halo, bueno. Con o sin cavitación, ¿qué tenemos que pensar? Lo primero, hongos. Seguido de bacterias, no se nos olvide, neumonías redondas, digamos que los gérmenes no neumococo o atípicos, digamos, causales de neumonía podrían producir opacidades de ocupación alveolar en forma de nódulo. Émbolos sépticos, sin duda, hay que sospecharlo, sobre todo en el contexto de infecciones relacionadas a dispositivos intravasculares o infecciones del torrente sanguíneo, y nocardia, como nos ejemplificó el doctor Uribe hace un momento. Esta distribución en nódulos múltiples, grandes, metástasis, linfoma y enfermedades del tejido conectivo que lo pudieran comprometer. Entonces, repasando, si esto es lobar o segmentario, bacterias; si estos son nódulos, hongos, bacterias y nocardia. Opacidades difusas, que lo podemos ver, ¿cierto?, en esta tomografía, con opacidades en vidrio esmerilado, con algún reforzamiento aquí de los septos interlobulillares, como un patrón aquí de adoquinamiento errático, de pavimento loco, decía mi profesor de neumología. ¿En qué hay que pensar? Neumocistis, primera causa, digamos, de este tipo de opacidades, y citomegalovirus como oportunistas. Pero ojo, porque si vemos vidrio esmerilado muy central en un paciente recién trasplantado de riñón o de corazón, pues hombre, la primera etiología probablemente será un edema pulmonar o una sobrecarga hídrica. Menos frecuente, hemorragia alveolar, toxicidad medicamentosa y carcinomatosis linfangítica. Nosotros siempre nos enfocamos mucho al pulmón, mucho al pulmón, mucho al pulmón, pero a veces perdemos de vista la ventana paramediastino en el ataque de tórax. Ojo, la ventana paramediastino nos puede dar una clave diagnóstica importante, y es si hay o no adenomegalias mediastinales o adenopatías mediastinales, como esta aquí del espacio infracarinal. Siempre que veamos esto, hay que sospechar en dos cosas: hongos y micobacterias. De los hongos, principalmente histoplasma. Entonces, son claves diagnósticas que nos ayudan a orientar. Si no es solo una, sino varias adenomegalias en diferentes puntos, claramente linfoma. La enfermedad linfoproliferativa post-trasplante es un buen diagnóstico diferencial. Y por último, metástasis de otros sitios. Para terminar con la aproximación imagenológica, el nódulo subcentimétrico se clasifica, dependiendo de la localización en el lobulillo secundario, en centrilobulillar, perilinfático o aleatorio. Nuevamente, lo que discuto día a día con los internos, residentes, estudiantes, esto no es para corchar en revista, esto no es porque suena bonito, esto tiene un nicho fisiopatológico, y es: en el centro del lobulillo terminan la vía aérea y el vaso. Luego, enfermedades transmitidas por la vía aérea o enfermedades transmitidas hematógenas darán opacidades centrilobulillares. Si es la vía aérea y la vía aérea se llena de moco, se opacifica y nos da esta imagen de árbol en gemación. Si tenemos nódulo centrilobulillar con árbol en gemación, pues sospecharemos neumonía bacteriana que tenga bronquiolitis, cualquier otra causa de bronquiolitis
o enfermedad por micobacterias, principalmente en nuestro medio, Mycobacterium tuberculosis. Ahora, no tiene árbol en gemación. Volvemos a pensar, neumonía, neumonitis intersticial, y aquí empiezan a aparecer causas inflamatorias, neumonía en organización o neumonía en organización con bronquiolitis obliterante y neumoconiosis, todas las neumoconiosis. Si tenemos únicamente perilinfático, la probabilidad de que sea infecciosa es supremamente baja. Pasamos únicamente, estos nódulos perilinfáticos son esos nódulos subpleurales con engrosamiento de los septos o septos arrosariados, carcinomatosis linfangítica, linfoma y amiloidosis. Y finalmente, la distribución aleatoria, que es todos los centrilobulillares que tienen además algún nódulo subpleural o algún septo engrosado. Estos obedecen a las infecciones de diseminación hematógena y es por eso tan importante hacer el diferencial. Obedecerá a micobacteriosis o tuberculosis diseminadas, obedecerá a histoplasmosis o criptococosis diseminadas, obedecerá a enfermedades virales diseminadas incluyendo citomegalovirus, es decir, citomegalovirus puede dar nódulo aleatorio, y claramente como causa no infecciosa, la neumoconiosis. Entonces, habiendo pasado por esto, llamamos a neumología, porque necesitamos hacer una aproximación agresiva al diagnóstico. La fibrobroncoscopia usualmente debería hacerse lo más temprano posible y la gente, teniendo en cuenta que son pacientes de difícil manejo, con riesgo de sangrado, con muchas comorbilidades, que el neumólogo no siempre está disponible, que no tenemos siempre la posibilidad de hacer fibrobroncoscopia en el paciente, pues se podrá hacer después de unos 3 días de terapia empírica. Ya vamos a ver unos algoritmos que han propuesto. El rendimiento diagnóstico global va entre el 30 y el 73%. Esto decimos, no, pero es que son los superpaíses del superprimer mundo. No, el doctor Lázaro Vélez tiene una serie de pacientes inmunosuprimidos con un rendimiento en pacientes con trasplante de órgano sólido alrededor del 57%. Es por eso que es importante que en nuestro medio también hagamos fibrobroncoscopias. Es óptimo en las neumonías bacterianas, claramente. Es bueno en Pneumocystis jirovecii, pero no es tan bueno en la enfermedad fúngica o micobacteriana. Digamos que micobacteriana dependiendo de lo que uno haga en la fibrobroncoscopia. Pero con el resultado, entre el 20 y el 70% de los pacientes cambian la conducta terapéutica. No hay un claro beneficio sobre mortalidad, los estudios son retrospectivos, no hay mayor impacto, y en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos se ve una tendencia hacia el beneficio. Si hacerlo con cepillo protegido, no en todo lado está disponible, pero en series de casos grandes que no tienen cepillo protegido, también ha dado muy buen rendimiento diagnóstico. Y esto, la biopsia transbronquial, esto mejora significativamente el diagnóstico sobre el lavado bronquialveolar, mucho más en pulmón, digamos que es obligatorio en trasplante de pulmón, pero es fundamental para vigilar el rechazo. Incrementa aproximadamente 10% la sensibilidad del lavado bronquialveolar para cada escenario y es la prueba diagnóstica reina para la neumonitis por citomegalovirus. Y es por eso que lo que decía el profesor Cortés, si bien citomegalovirus es ubicuo, a veces se puede encontrar en sitios donde no necesariamente se correlaciona con infección, el diagnóstico definitivo lo hace la biopsia. Las complicaciones en este grupo de pacientes son similares a las de la población general y apenas menos del 9% son complicaciones graves, entonces hay que hablar con los neumólogos y tener como una buena relación con ellos para poder intervenir estos pacientes tempranamente, siendo un procedimiento seguro. Y claramente los que tengan inestabilidad, hipoxemia severa, menos de 20.000 plaquetas, pues no se deberá hacer la fibrobroncoscopia con biopsia. Esto es una batería de exámenes que podríamos pedir. Esto es básicamente para mostrarles que desde una tinción de Gram es útil, es decir, no podemos quedarnos cojos que porque no tenemos biología molecular en nuestro centro, siempre hay que tratar de hacer la aproximación lo más agresiva posible a la etiología. Entonces, dependiendo de los recursos, ¿cierto? Si tenemos tinciones básicas y cultivo, o si tenemos técnicas de reacción en cadena de polimerasa o técnicas moleculares, pues utilizarlo. No tenemos aún, digamos, disponibles en el país paneles sindrómicos de PCR multiplex para el diagnóstico de gérmenes en secreciones respiratorias del tracto respiratorio inferior. Eso está como en desarrollo y en estandarización, pero la idea es que pronto los tengamos. Entonces,
si estamos sospechando neumonía en un paciente inmunosuprimido, pues tenemos que hacer los exámenes, la radiografía, y no se les olvide lo que decía el doctor Uribe, no se quede tranquilo con una radiografía, vaya a TAC. Las opacidades son localizadas, lo más probable es que sea bacteriana, arranque antibióticos y evalúe nuevamente en 3 días. El paciente mejora, complete el tratamiento. El paciente no mejora, lavado broncoalveolar. Estos son 3 días. ¿Cuál es el problema? El rendimiento diagnóstico de los cultivos o de las pruebas de microbiología en el lavado broncoalveolar después de antibiótico terapia puede disminuir. Eso quiere decir que si usted tuviera idealmente el neumólogo con el fibrobroncoscopio y el paciente sin contraindicación, debe hacer la fibrobroncoscopia lo antes posible. Sin embargo, en estos algoritmos lo dejan para el día 3. Si el paciente tiene opacidades difusas, claramente piense en bacterias, pero piense citomegalovirus, hongos, neumocistis jirovecii, evalúe en 3 días nuevamente. Si el paciente mejora, pues dele la terapia, pero si el paciente no mejora y tiene un compromiso extenso y severo, es probable que ese paciente vaya a biopsia abierta. ¿Cómo es eso? Se sospecha, está estable clínicamente, nos esperamos a la broncoscopia y la biopsia. Si no está estable clínicamente, nos toca correr a empezar terapia empírica. Si no mejora, entonces vamos a fibrobroncoscopia. Si no mejora y no tenemos diagnóstico en la fibrobroncoscopia, pues debemos considerar biopsia abierta. Para mostrarles un poquito de los casos que hemos tenido, esta es una paciente con trasplante de hígado que presentó una clínica respiratoria subaguda, tos, disnea progresiva. Sin embargo, 3 días antes del ingreso progresa rápidamente a una falla respiratoria. Ya ven ustedes la tomografía con el tubo orotraqueal y la paciente críticamente enferma. Y encontramos estas opacidades que, ¿cómo las describiríamos? Probablemente como opacidades difusas, ¿cierto? En vidrio esmerilado. Luego nuestros diagnósticos diferenciales infecciosos, como habíamos visto antes, probablemente estén alrededor de neumocistis y citomegalovirus. Pues bien, la paciente desarrolla unas citopenias muy severas, se inició tratamiento con trimetoprim y ganciclovir de forma empírica, la carga viral para citomegalovirus llegó positiva, con las citopenias se le suspendió el trimetoprim sulfametoxazol, no se le pudo volver a poner, se llevó a biopsia transbronquial y el reporte de la biopsia transbronquial, neumocistis en el neumocistis. Nos tocó cambiar nuevamente la terapéutica, la paciente desafortunadamente fallece. Otro caso, una paciente de Rovira con un trasplante renal hace 9 meses, clínica subaguda, fiebre y estas opacidades, que como vemos son predominantemente nódulos centrilobulillares, pero fíjense, un subpleural, otro subpleural, uno que otro septo engrosado, o sea que es nódulo de distribución aleatoria. Esta paciente tenía una histoplasmosis diseminada con este compromiso pulmonar. Y la excepción de la regla es una paciente trasplantada hace ya 1 año, renal también, con una clínica respiratoria alta, síntomas subagudos, realmente le hicimos un panel de PCR multiplex para virus respiratorios del tracto respiratorio superior, todo fue negativo. La paciente deteriora la oxigenación y empiezan a aparecer estos nódulos, que son unos nódulos como en conglomerados, ¿sí? Esta paciente tenía finalmente una infección por citomegalovirus. Entonces, nuevamente, hay excepciones, hay que individualizar los pacientes. Como mensajes finales, estos pacientes son complejos, hay que individualizar el riesgo, no solo con la inmunosupresión, sino con los otros factores asociados a las complicaciones pulmonares. La presentación clínica es muy variada y si bien podemos hacer una orientación semiológica con clínica de imágenes, la aproximación etiológica al diagnóstico etiológico debe ser muy agresiva en este grupo de pacientes. Gracias.